Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de La Palabra Justa, tratando de hacer un poco de periodismo contrahegemónico y contando quizás las noticias que por ahí en otros lugares no son tomadas en cuenta por los medios hegemónicos, si se quiere, de alguna manera. Muy buenas tardes, Pedro Benítez, ¿cómo te va? Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene una connotación muy particular en estos tiempos, pero primero arranquemos con las redes. Pedro, decime cuáles son las redes donde nos pueden encontrar. Vale. Nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden buscar con @la palabra justa _bajo, en Twitter @la palabra _justa, en nuestro canal de YouTube La Palabra Justa, en Facebook La Palabra Justa, y todos los miércoles a partir de las 17 horas en nuestro blog lapalabrajustadepaco.blogspot.com subimos las entrevistas. Buenísimo, Pedro. Bueno, hoy tenemos, para que tengamos un poco presente, ¿no? Estamos viviendo en nuestro país una grave crisis habitacional. Hay una lucha muy especial que se da en Guernica. La semana pasada estuvimos con una de las abogadas de la Gremial de Abogados, Laura Tafetani, que nos contaba cuáles son la situación que se vive en Guernica. Pero tenemos que decir que esta situación de la propiedad de la tierra, de las casas, de los negocios inmobiliarios, es como un denominador común que se va generando en distintas partes de nuestro país. Hoy estamos con Guillermo Piccolo, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario y de la Sexta Resiste. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos y por charlar un rato con nosotros sobre lo que está pasando en Rosario. ¿Qué tal? Buenas tardes y antes que nada, gracias a La Palabra Justa por visibilizar este tipo de luchas, de reclamos, ¿no? Buenísimo. Guillermo, contanos cuál es la historia del barrio La Sexta. ¿Qué es? ¿De dónde surge? Digo, estamos viviendo una crisis habitacional tremenda. Y en Rosario esto no es excepción, digamos. Acá en Rosario también se da negocios inmobiliarios. Contanos un poco de qué se trata esta historia. Bien, en particular en el barrio La Sexta, en la ciudad de Rosario, estamos hablando de uno de los barrios con mayor antigüedad de la ciudad, inclusive su población es preexistente a la Municipalidad de Rosario, a la provincia, así como a la Universidad Nacional de Rosario, que hoy son, de alguna manera, las instituciones, el gobierno, que pretende erradicar este histórico barrio, uno de los más antiguos, como digo, de la ciudad de Rosario. El origen de este barrio no escapa a la génesis de la mayoría de los barrios y la identidad de diferentes sectores que se pueblan, que es en función de una actividad, en torno a una actividad económica. Está de más decir que en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, esa actividad económica es extractivista, ¿no? De matriz colonial o semicolonial. Esto quiere decir que, digamos, la riqueza y los recursos de todo el territorio, inclusive antes de ser territorio nacional, el diseño de los ferrocarriles ingleses en nuestro país se diseñaron como un abanico de acero, donde conectaban los diferentes sectores que tienen esos recursos, esas riquezas, hoy en día también parte de la producción, hacia los puertos, para conducir, digamos, contribuir básicamente al saqueo y generar esa acumulación capitalista, esa acumulación primaria, cual dio origen a muchas de las potencias que hoy en día siguen de alguna manera dominando el planeta. En eso Argentina, Río de la Plata, ocupó un rol fundamental en el origen del capitalismo mismo, y bueno, y Rosario es un nodo fundamental, ya que tiene un puerto natural muy importante. Si bien ahora el Paraná está dragado, tiene una barranca, tiene muchas facilidades para la extracción de esos recursos. Por lo tanto, previo, como decía, a la existencia de la ciudad, de la universidad, del Estado municipal y provincial, existían trabajadores del ferrocarril y del puerto que contribuían con su salud y a duras penas
viviendo en la más absoluta de las miserias y exclusión, contribuirían a, digamos, de alguna manera, a que se extraiga esa riqueza del territorio. Esas poblaciones, después de 12, 16 horas o más de trabajo extenuante, no tenían un lugar físico donde vivir. Por eso todavía hoy se puede, en día de comentarios de vecinos históricos de acá del barrio, hablando como abuelos y sus bisabuelos, a punta de machete han arrasado con los montes y cañaverales que había acá en el barrio y han construido precariamente sus viviendas, como un lugar para descansar, para después volver a entregar su salud y su sangre a ese modelo de producción y de exportación. Este es el origen no reconocido por muchos gobiernos, ignorado, inclusive por algunos vecinos, algunas familias más nuevas en el barrio, pero que, como les decía claramente, los vecinos más históricos lo recuerdan con cierta nostalgia y con un arraigo identitario muy fuerte. El ferrocarril, como sabemos, después de su desmantelamiento, ocupó un rol con respecto a la actividad portuaria más marginal, si bien sigue siendo utilizado, y la composición mayoritaria del barrio República de la Sexta es fundamentalmente sobre trabajadores portuarios. También hay trabajadores del cordón industrial de la ciudad de San Lorenzo, donde hay muchas empresas biodiesel, también exportadoras de grano, y bueno, después albañiles, servicios y demás. O sea, es una composición fundamentalmente obrera. Es para que se ubiquen los que no conocen, es un barrio que, si bien a su antigüedad y a su composición, con las dádivas, los vueltos de esa exportación, de este sector intermediario, de este modelo de exportación, fue creciendo el casco histórico de la ciudad, se fue urbanizando y fue revalorizando en términos de, más que nada, de especulación inmobiliaria. Y también habitado por los sectores más pudientes actualmente de la ciudad de Rosario. Para que se den una idea, este barrio histórico de trabajadores está hoy ubicado en el microcentro de Rosario. O sea, está a escasas 8 o 10 cuadras de la municipalidad de Rosario, que es sobre lo cual se genera toda la urbanización posterior, donde hay también en forma muy cercana edificios y emprendimientos urbanos de alta gama. Esto lo transforma, si bien la composición de trabajadores y la disposición misma del barrio, contribuido a esa renta que ha dejado la exportación para estos sectores más pudientes, hoy estos trabajadores enclavados en este puerto natural, después obviamente desarrollado, son una molestia para la rentabilidad de esa exportación, que vuelve de alguna manera, para no perder ese poder adquisitivo, ese valor, parte obviamente en cuentas offshore, los paraísos fiscales va ese dinero, y la parte que se declara va a la especulación inmobiliaria. Es ahí cuando el barrio, con su identidad, con su población, con su arraigo, es un estorbo para esos sectores que usufructúan esa renta extraordinaria, que obviamente es producto del trabajo, ¿no? Y ahí empiezan estos procesos de intentos de desalojos, bueno, de todo tipo de mecanismos con el cual, más que nada las empresas, estos sectores especulativos, esta oligarquía, detrás de los distintos gobiernos, a través de esta democracia que le garantiza jueces, fiscales, policías, legislación municipal, provincial y nacional, hacerse de las tierras más valiosas de la ciudad de Rosario. Pedro. Guillermo, Pedro Benítez te habla. ¿De cuántas familias estamos hablando que habitan en el barrio de La Sexta? Bien, bueno, este proceso que en algunos mencionan como gentrificación, que ellos mencionaban, de una clase social desplaza a otra originaria de un barrio, lo ha ido achicando con el tiempo, y si bien legalmente en República La Sexta estamos hablando de alrededor de 6.000 familias en sus contornos legales, aquellos territorios y aquellas familias, mejor dicho, aquellas familias sobre las cuales están sobre el terreno que están actualmente en disputa, mal llamado con tenencia precaria, porque no tiene nada de precaria, términos legales si se quiere, abarcan 1.500 familias, que es, para que se den una idea, son 10 cuadras por 3 o 4, la extensión de esta fracción del barrio La Sexta, donde hay 1.500 familias,
donde se le está cuestionando la tenencia de la tierra, que es ni más ni menos la ubicación sobre la ribera del Paraná, o sea, sobre las barrancas del Paraná, que está enclavado también la Universidad Nacional de Rosario, con cierto prestigio académico y demás. O sea, de los sectores que de tenencia, llamémosle legal, de la tierra, tiene un sector, llamémosle, menos privilegiado que aquellas 1.500 familias trabajadoras que le dieron origen al barrio, como les decía, y a esas ganancias extraordinarias, que están ubicados sobre la ex trazado del ferrocarril, por una cuestión de logística, muy cercano al puerto, el ferrocarril, como les decía antes. Por lo tanto, la población alrededor del ferrocarril está también muy cercana entre, del ferrocarril y también de la Barranca y el Paraná, hoy para estos emprendimientos inmobiliarios, con vistas a las islas, más allá que hoy se estén quemando, también queremos productos de esa especulación. Eso te quería decir, eso estábamos. Nosotros hace unos días entrevistamos a una chica de Córdoba, una luchadora ecologista que plantea también la denuncia sobre la quema en Córdoba y en los negocios inmobiliarios. Y también supimos que en Rosario, enfrente de la ciudad, también se dieron estas quemas. Atrás de todo esto, como vos decís, está el negocio inmobiliario, ¿verdad? Claro, eso a nosotros no nos cabe absolutamente ninguna duda, ya que fueron desplazadas muchas cabezas de ganado. O sea, con la expansión de la frontera del monocultivo de la soja, obviamente la tierra firme se hace más rentable para esta soja transgénica, para el monocultivo, la siembra directa y demás, más rentable para este poroto que para la ganadería. Sin embargo, la rentabilidad de la ganadería, estos sectores tampoco la quieren perder, y son desplazados gran cantidad de cabezas de ganado a la isla, donde pueden hacer pastorear y demás. Eso por un lado. Por otro lado, es conocido la técnica de quema, de pastizal, en este caso un humedal, que realmente es una reserva natural con mucha biodiversidad, para, hacer extensivo también el uso de esa tierra, ya sea para emprendimientos privados, como tienen ustedes allá el Tigre, como para, distintos tipos de cultivos que generan alta rentabilidad de exportación. Sin más lejos, el intendente de Victoria, que es la ciudad que está del otro lado del Paraná, al frente de Rosario, figura, en el SENASA como propietario de cabeza de ganado, pero atrás de ese funcionario sabemos que están los mismos empresarios que queman los humedales del Paraná, también los de Córdoba, los mismos que de alguna manera presionan y tienen de empleado a los diferentes gobiernos para los desalojos en los grandes cascos urbanos. Vemos nosotros, por lo menos en la ciudad como Rosario, que vemos como también otros cascos de población concentrada, cómo esta población, porque lo que preguntaba Martín del origen, sufre una segunda expulsión, un segundo desalojo. ¿Cierto? Que decíamos la expansión del monocultivo de la soja, este modelo extractivista, semicolonial, además de esta cuestión ambiental, si se quiere, destrucción de la naturaleza como mercancía, empobrece a la población y expulsa a los trabajadores del campo a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Esta es la primera exclusión, el primer desalojo, ya que ese rubro de la economía está altamente tecnificado. Después, cuando esos terrenos de esa población vive precariamente, se transforma en especulación inmobiliaria, por la renta de esos mismos sectores, se produce la segunda expulsión, el segundo desalojo, y pareciera que en todos lados molesta. Por eso cada vez hay más cárceles, cada vez hay más casos de gatillo fácil y demás, porque es una población claramente sobrante. Con esa lógica, ¿no? Guillermo, con el gobierno de la Intendencia de Rosario, ¿por qué ellos, ya sabemos, decías recién que es un barrio que tiene histórico, que está ya hace bastante tiempo, ¿cuál es la premisa de ellos o la justificación que tienen de esta constante de querer desalojar el barrio? Muy interesante ese planteo, ya que el desalojo, la cesta, ya venía a cuentagota, pero el masivo, arranca en febrero del 2018, hace 2 años y medio más o menos, que venimos resistiendo en forma aguda, intensa. A diferencia de lo que puede ocurrir en Guernica o en otros desalojos, donde han sido judicializados, diferencias formales, vale la aclaración, ¿no? Porque la lógica de la conservación de la tierra es la misma
a lo largo y ancho del territorio del país, de otras partes de Latinoamérica también. No es la vía en la cual desalojan, no es a través de un desalojo judicial. Llámese con todo este andamiaje, este formalismo legal. ¿Por qué ocurre esto? Digamos, intentando contestar esto que vos preguntás, de cuáles son los argumentos, porque, viste, muchas veces el Ejecutivo, recordemos que en el 2018 la ciudad hacía más de 30 años que la gobernaba el Partido Socialista, en un frente en alianza con la UCR, la ciudad y la provincia hacía 12 años que la había ganado el Partido Socialista, se la había ganado el peronismo. Más que nada el reutemismo y el sector de Obey. Este desalojo del 2018 nos encuentra a nosotros con un gobierno municipal del Partido Socialista y un gobierno provincial del mismo signo político. Hoy la ciudad, un sector de radicalismo que de Hapkin gobierna la ciudad, o sea, se puso una interrupción del Partido Socialista después de 30 años, y la provincia, como sabemos, el PJ de Perotti. Digo esto porque más allá de los matices de gobierno, este plan de erradicación del barrio en su valorización y especulación, digamos, inmobiliaria, el tratamiento de aquellos trabajadores del barrio y las organizaciones que defendemos ese derecho y esa identidad, no tuvo muchos matices. O sea, tuvo más que nada una continuidad y una profundización. Retomando esto, ellos no hacen un desalojo judicial, porque generalmente hemos visto el Ejecutivo decir, bueno, nosotros simplemente dejamos que la justicia resuelva y después no nos podemos, viste esta famosa independencia de poder, los supuestos republicanos, que a veces se respetan tanto y a veces tampoco, cuando les son fieles a esos intereses concentrados. O tirarse la pelota. ¿Cómo? O tirarse la pelota. Claro, tirarse la pelota, que sería muy cómodo en realidad para un poder ejecutivo que depende cada 4 o 2 años del voto popular, al cual siempre perjudican, ¿no?, esa población. Sabemos que el Poder Judicial está más concentrado y no se somete a votación. Entonces es mucho más fácil de estas cosas que tienen un costo político que la resuelve un juez. ¿Por qué en el barrio La Sexta no se pudo hacer vía judicial? Porque ellos tenían 2 pruebas, 2 papeles que no podían presentar como prueba, valga la contradicción. O sea, para hacerse de estas tierras, el Estado y el Poder Judicial, si quiere demostrar, realizarlo de esa manera legal, necesita primero demostrar posesión legal y posesión real, que no son la misma cosa. Para la posesión legal, ¿qué documentos tenía para mostrar el Estado provincial y municipal y nacional? Son las tierras que fueron, como les digo, históricamente ocupadas por sus generaciones y generaciones de trabajadores, más de 5 generaciones. El papel que tenía el Estado para decir estas tierras son nuestras, tenemos posesión legal, es un decreto de Aramburu, de la dictadura de Aramburu, de la fusiladora de Aramburu, que fue ajusticiado por un tribunal revolucionario de Montoneros, más adelante, ¿no? Esto fue en el año 1958, que un decreto de Aramburu cede estas tierras que están hoy en disputa, cede la tenencia legal de estas tierras del Estado Nacional, o sea, de Ferrocarriles Nacionales y sus alrededores, a la Universidad Nacional del Litoral, que es una universidad de la provincia de Santa Fe. Esta cesión de la posesión legal ya tiene una falla de origen, un vicio de origen, que es, no estaba fundada en una posesión real. O sea, lo formal, lo legal no funda derecho, excepto que tenga el poder para hacerlo, ¿no? Pero, digamos, si vamos a ser estrictos en ese formalismo, una posesión legal se tiene que fundar en una posesión real previa. Eso por un lado, falla de origen. Por otro lado, cosa que no es menor, en jurisprudencia algo que se llama el fruto del árbol envenenado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo, particular o Estado, no puedo reclamar un derecho como fruto cuando el origen de ese derecho es un árbol envenenado, o sea, un delito. O sea, aquellos derechos que se pretendan reclamar producto de una dictadura,
que se impuso a sangre y a fuego, que derrocó un gobierno democrático, es débilmente legal y legitimable a la hora de darle validez, por lo menos en un gobierno democrático, con la formalidad que se le pueda dar a esta democracia burguesa. Digo esto porque estos sectores de poder, que responden siempre a lo mismo, estas dictaduras, a esta oligarquía terrateniente, exportadoras, ellos no respetan ni siquiera la propia legalidad de su democracia burguesa, ni hablar en dictadura. Eso por un lado. Lo otro, que una cesión legal de los terrenos donde ya estaban habitados, antes del 58, hacía varias generaciones ya están habitados por trabajadores, como les decía, su composición ferroviaria y portuarios, tiene que tener una utilidad pública. La utilidad pública de ese decreto de Aramburu es que se utilicen para actividades académicas de la Universidad Nacional del Litoral. De 1958 a 1968, ni el Estado Nacional, ni la UNL, ni el Estado Provincial ni Municipal tuvieron posesión real de los terrenos, ni destinaron esos terrenos a actividades académicas, ya que había familias viviendo de su trabajo, ¿no? Malamente. Cumplió 10 años de esto, ni los requisitos reales, ni legales, ni formales, ni la utilidad pública se cumplió. A los 10 años, 1968, hay un segundo decreto que es la dictadura de Onganía. La dictadura de Onganía le cede los terrenos de los trabajadores del barrio La Zeta, que fueron cedidos a la UNL, se los cede a la Universidad Nacional de Rosario, fundada recientemente en ese año, en plena dictadura también. Esas son las dos pruebas, lo que se llama el tracto dominial. ¿Qué es el tracto dominial? Buscar la legalidad en la tenencia de la tierra, al menos en términos formales y después en términos reales. Buscar para atrás. Todos sabemos que el origen de la propiedad es un robo, y bueno, en el caso de la tierra está manchado de sangre, ¿no? Pero bueno, esos son los dos papeles que hubiese tenido que presentar el gobierno, en este caso nacional, la UNR, el gobierno provincial, para decir estas tierras son nuestras, y esta gente que vive ahí, son históricos ocupantes, son usurpadores. Del 1968, en 1969 fue el rosariazo, hubo dos rosariazos, uno de mayo y otro de septiembre, como castigo al levantamiento de la Unidad Obrera Estudiantil, con un Rosario quiso retroceder, hirió de muerte a la dictadura de Onganía, después con la apertura que hicieron con el GAN, y lo que le llaman la primavera camporista del 73, en el 69, como castigo a la Unidad Obrera Estudiantil, el movimiento estudiantil que salió fuertemente a las calles también, y que pagó con la vida de estudiantes ese levantamiento, es castigado los estudiantes universitarios y son trasladados, porque tenían la mayoría de las carreras ubicadas en el centro, en Terror y Córdoba, donde fue el primer enfrentamiento con la policía, es trasladado al barrio La Zeta, llamado la Siberia como un castigo, a ese 1969. Del 68 al 2018 pasaron 50 años. Ahí ni la universidad, ni la UNR, Estado Municipal Provincial, tampoco tomaron posesión pública, ni le dieron utilidad pública a los terrenos que fueron expuriamente cedidos por dos dictaduras militares, no hicieron actividad académica alguna en los lugares, en los espacios verdes y los lugares público-privados que cuidamos históricamente los vecinos del barrio y las organizaciones territoriales que estábamos en él. 2018, la Universidad Nacional de Rosario, a través de Héctor Floriani, que era el rector, se lo cede a la provincia manejada por el Partido Socialista. O sea, sin cumplir ningún tipo de requisito. La provincia, una vez que tenía cedidas las tierras, dijeron: nosotros sí, le damos una utilidad pública. Pero no le vamos a dar utilidad pública académica como fueron cedidos ilegalmente estas tierras. Le vamos a dar otra utilidad pública. La utilidad pública que justifique la cesión de tierras va a ser la supuesta construcción de viviendas. Resulta que en el terreno ya estaban construidas las viviendas. Entonces también ahí hay una contradicción, hay un argumento falaz de parte de la provincia. Como sabemos, un hueco no se tapa con otro hueco. No destruyo casas, muchas veces construidas materiales nobles, y así sean ranchos de chapa, no destruyo una casa para construir otra casa, y mucho menos un edificio como quieren hacer monobloc
y, digamos, pabellones que le llamamos nosotros, otra forma de hacinamiento, le llaman viviendas sociales. Yo no sé de qué otra manera puede ser una vivienda sino algo social, pero bueno, ellos le llaman viviendas sociales a una forma precaria de vivienda para los excluidos, para los trabajadores precarizados, para los pobres. Digo Guille, esto, sí, perdón. Sí, no, dale. no, No, interrúmpame perdón, te tranquilo interrumpí. porque a veces me extiendo, pero digo esto por la imposibilidad, la falta absoluta de legitimidad que tuvieron diferentes gobiernos municipal, provincial y de la UNR para justificar ante la población los derechos que se arrogaban sobre esta tierra. Claro, No obstante, el procedimiento que implementan acá en la sexta está identificado en los protocolos de Naciones Unidas, artículos 4 y 8, como desalojo forzoso administrativo. Esto está identificado cuando cierto sector de la población, estatal o paraestatal, se quiere hacer de tierras que legalmente ni legítimamente le corresponden, y a través del uso de la fuerza, el hostigamiento, la amenaza, la extorsión, cualquier parecido con la sexta y con Guernica no es coincidencia, son protocolos que Naciones Unidas, miren la fuente que estoy utilizando, no es la internacional, ni mucho menos, que Naciones Unidas identificó como formas irregulares de hacerse de la tierra cuando ni siquiera hay un andamiaje legal burgués para desplazar a grandes poblaciones de un territorio. Entonces lo que aplicaron acá en la sexta, lejos de intentar una falsa legitimidad, que la han perdido, que no la tienen, es saturación policial, de infantería, persecución, amenaza de muerte. 2018 fue un año constante, ininterrumpido de represión sobre los vecinos y sobre nuestra organización, que hemos pagado con, desde la patota sindical, barra brava, sicarios, la misma policía, armado de causas, represiones con compañeros con lesiones graves, hasta algunos de nosotros nos ha tenido que tocar pagar con la libertad y habiéndonos trasladado a penales de máxima seguridad de la provincia de Santa Fe, cosa que se ha logrado la liberación con la movilización masiva en las calles, sobre todo el rol protagónico de la Coordinadora Antirrepresiva Rosario. Perdón, Martín, por la extensión, interrúmpame nomás, que a veces... no, la verdad que el tiempo vos sabés que es tirano, pero bueno, la verdad que esto que estás contando es interesante, sobre todo para hacer un paralelo con lo que está pasando en otros puntos del país, lo que está pasando en Guernica, la verdad que es muy triste, ¿no? Que todavía tengamos que estar discutiendo este tipo de cosas, ¿no? El derecho a la vivienda, y más en este caso con todo lo que vos contás, ¿no? Yo tuve la posibilidad de conocer el barrio, es un barrio que tiene asfalto, que tiene un montón de cosas, de que quizás es un barrio establecido, ¿no? No es un barrio que se está por construir, que quizás por ahí eso a veces eh, genera un ruido distinto, digo, pero esto es un barrio que ahí hay gente viviendo y demás, y esto que vos estás contando de la cuestión represiva es tremendo, es muy triste, y bueno, obviamente que hay que denunciarlo y hay que apoyarlo. Por eso nos parecía importante que hoy estuvieras con nosotros, que nos contaras toda esta historia del barrio, que a veces por ahí no, cuando aparecen las luchas o los reclamos de la gente no se conoce el trasfondo, ¿no? Todo esto que vos contaste es muy importante, esto de que no tengan de dónde agarrarse, ¿no? Para desalojarlos. Esto de que recurren a estos métodos tan violentos como pueden ser una patota sindical o sicarios y demás. Para finalizar, no sé si querías agregar algo más sobre la situación represiva de Rosario. Me enteré por ahí que con esto de la pandemia hemos visto videos donde la policía hostiga constantemente a la gente. Vos sos miembro de la Coordinadora Antirrepresiva de Rosario. Contanos, para finalizar, cómo está esta situación. Bueno, nosotros como Sexta City, como el espacio comunitario acá del barrio La Sexta, integramos la coordinadora que se forma en el 2015 justamente a raíz del asesinato de nuestro compañero Cristian Aquino, un referente histórico de la lucha de la procesadora industrial de ropa, Lavadero Virasoro, donde contra justamente la burocracia sindical, del sindicato Boxy, bueno, y digamos todo el andamiaje judicial y del gobierno, y una lucha muy digna. A este compañero le marca un reclamo con nuestra organización
por la organización, la sindicalización de compañeros en la órbita de servicios, de trabajadores de comercio y gastronómicos. A él es amenazado de muerte en el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, donde participan sindicatos gastronómicos, sindicatos de pasteleros y la Cámara Empresaria Gastronómica, donde se lo nombra a él y se dice que va a terminar en una zanja. 15 días después, el compañero en una cama lo llaman por teléfono y dicen que había tenido un problema. Cuando llega había un grupo de sicarios que le asesta 2 tiros y lo hace morir en forma instantánea. Con este hecho, ya que a los sectores empobrecidos, en los barrios y demás, el gatillo fácil es una pena de muerte, con la cual lamentablemente existe un consenso social de que ese sector no debe existir, o los dos lugares que lo único que le corresponde es el cementerio o la cárcel. Puede ir la policía uniformada a asesinarlo con esta pena de muerte sin ni siquiera juicio previo. Y están los fiscales y los jueces que después avalan este accionar policial del gatillo fácil. En el caso de los militantes, los referentes sociales y políticos, el costo de asesinar a un militante es mucho más elevado. Entonces, si bien lo pueden hacer, para eso usan barra brava, patotas sindicales y el sistema del sicariado. Ese fue el caso del asesinato del compañero Cristian Aquino, y la coordinadora encaró, muchas veces en soledad, la tarea por lo menos en Rosario, la tarea de visibilizar esta metodología, esta tercerización de la represión, cuando se trata de apretar, amenazar, golpear y asesinar a militantes que son referentes sociales, tienen cierta visibilidad. A raíz de eso, la coordinadora tiene una declaración de principio, por esto que vos decís, Martín. Nosotros coincidimos también con otras organizaciones que la represión, y en esto entiéndase todas sus modalidades, estigmatización, la legislación represiva, la ley antiterrorista, la ley antipiquete, el proyecto X, que siguen en vigencia, que fueron desde el gobierno kirchnerista, Néstor y Cristina, pasaron por el de Macri y siguen vigentes el de Alberto, que la represión siempre es política de Estado, gobierne quien gobierne. Y así nos demuestran lamentablemente los datos duros, donde cada vez va en aumento los casos de asesinato en manos del Estado, en condiciones de detención, de custodia, de encierro. Por eso, a nosotros como coordinadora, por lo menos lo que nos tocó construir acá en Rosario, en la provincia de Santa Fe, muchas veces en soledad, es que cuando gobierna un sector no tan de derecha, no tan neoliberal, no tan abiertamente represivo, un sector como Cambiemos, el PRO, que junta votos con el discurso mano dura, cuando hay un sector que tiene esa política, entendemos nosotros, pero que junta votos más por el progresismo y no puede blanquear una doctrina Chocobar, por ejemplo, el aval, la gobernabilidad, muchas veces el silencio, la omisión de organizaciones de derechos humanos antirrepresivas, transforma nuestros gobiernos de alguna manera los libera en esa política represiva que sigue en aumento. Esto lo decimos porque en la provincia de Santa Fe tenemos un hecho maldito, si se quiere, que es que gobierna el Partido Socialista, que quizás Nacional se vea como un sector progresista, con el cual puede generar alianza, ya el nombre confunde, pero es un partido que históricamente cobró por las 2 ventanillas, ya sea a nivel nacional arreglaba con Cambiemos, era colectora de votos de Cambiemos, las últimas fueron colectoras de Urtubey, y bueno, y este economista, que bueno, eso obviamente ese proyecto quedó trunco, y acá en Santa Fe como son una pseudo oposición a Cambiemos. Pero digo, durante esos años de gobierno progresistas, las políticas represivas fueron en aumento. Y acá nosotros no podemos especular el juego a qué gobierno le hacemos, cuando se están llevando la vida de los compañeros, la vida de los pibes de los barrios, cuando más de 100.000 procesados por luchar, cuando la provincia de Santa Fe hasta hace unos años encabezaba el índice de cantidad de personas asesinadas a manos del Estado. 172 asesinados cada millón de habitantes, o sea, independizado de la población. Rosario y Santa Fe, como digo, llegó a asesinar más que Capital Federal, más que la provincia de Buenos Aires. Y no hay nada que envidiarle a esa policía asesina de la bonaerense y demás, pero Santa Fe hizo mucho mérito para ocupar ese lugar.
Entonces a nosotros nos preocupan esas concesiones, esos plazos de gobernabilidad, de ver que quizá este gobierno no opte cuando el consenso para esas políticas que benefician a una minoría no se puede lograr, como el consenso que integran en Guernica, de darle asistencia social a una demanda estructural de vivienda. Cuando falla eso, aparece claramente la otra modalidad del Estado, no de un gobierno en particular, que si no funciona el consenso, para perjudicar a la gran mayoría, aparece la modalidad represiva. El otro punto de nuestra declaración de principio como comunidad antirrepresiva es que nosotros, si bien denunciamos absolutamente todos los métodos los más sutiles de campaña de estigmatización y persecución de los diferentes gobiernos y de represión en las diferentes etapas, cuestionamos todos esos métodos, no cuestionamos absolutamente ningún método, ningún criterio organizativo de aquellos sectores del campo popular que luchen contra nuestro mismo enemigo de clase. Y ahí no es que se le va a pedir una muestra de sangre a tal o cual militante, tal o cual organización, para ver si resistieron, si no resistieron, si practicaron la autodefensa, si eran más o menos prestos al diálogo. Aquellos compañeros que son atacados por nuestro enemigo de clase tendrán nuestro acompañamiento y nuestra defensa incondicional, inclusive cuando tengamos diferencias, nosotros como organización territorial, organización política, con esos métodos. Esto es algo que lamentablemente tampoco es muy común. Sabemos que hay organizaciones a lo largo y ancho del país, pero en Rosario no son muchas las que ya sean especulan políticamente con el gobierno o especulan políticamente con sus expresiones, ya sea electoralmente, para ver si suma o resta a defender a tal o cual militante o denunciar un caso de gatillo fácil. Los casos que tienen visibilidad a nivel nacional de gatillo fácil en Rosario son aquellos trabajadores que fueron asesinados por el aparato represivo del Estado. Pero no tienen gran visibilidad aquellos trabajadores desocupados que tenían antecedentes penales, si bien lumpenizados y todas las críticas que podemos hacer a un sector, que no es responsabilidad propia, pero no son visibilizados porque eso a esas organizaciones de derechos humanos les puede llegar a plantar votos o dejarlas mal paradas a la hora de tener que salir a defender delincuentes, ¿no? Entonces, esa doble moral, esa especulación política, cuando la libertad y la vida de los compañeros y de los luchadores está en juego, a nosotros nos parece vil y miserable, pero creemos que es un debate que se tiene que dar de forma abierta para superar esa mezquindad. Guille, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante todo lo que nos estás contando. Estas cosas que a veces, viste esto del centralismo, estas cosas que parece que pasaron en Buenos Aires y todo el mundo habla de Buenos Aires, pero que cuando empezás a escarbar un poco en el interior del país, se reproducen de la misma manera. Estas mismas críticas y estas lógicas desde el Estado se vuelven a repetir a lo ancho y a lo largo del país.